ya contactamos con Mabel Díaz, quien nos va a comentar lo que dijo la hija del fallecido. Con mucho dolor, por supuesto, brindó esta entrevista a Radio Monumental. Verónica se llama la hija del motociclista fallecido. Y bueno, lamentablemente por un retrovisor mató a mi papá, dijo entre otras cosas la joven. Mabel, adelante. María Teresa, tenemos los datos completos del fallecido en esta tragedia. El señor se llamaba, nos decía Verónica a través de la entrevista de Radio Monumental, Pedro Juan Bobadilla Quiñones. Pedro Juan Bobadilla Quiñones, se llamaba este motociclista fallecido, tenía 47 años. Era propietario de un taller que está ubicado, quizá algunas personas lo conozcan al señor Bobadilla o conozcan la zona, porque tenía un taller, dicen, en el centro de Asunción. Era propietario de un taller de motos sobre la avenida Quinta Proyectada y Yegros. Cuenta que lo había visto en el Día de la Madre, porque había ido a saludarla, decía Verónica, a las 3 de la tarde. En esa fecha, en ese horario, luego de haber pasado un buen momento, luego de haber almorzado con ella, cosa que, según dice Verónica, no suele hacer, estuvo esta vez largo tiempo con su hija en esta fecha tan especial, teniendo en cuenta que Verónica también es madre de un pequeño. Y recuerda, Verónica, a su padre como un abuelo ejemplar, además de haber sido un padre ejemplar, un padre que deja 3 hijos, decía, 3 hijos, varios nietos que quedan desolados producto de esta tragedia. Ella decía que a las 8 de la noche aproximadamente, luego de haberse despedido a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche, recibe la llamada de la policía informándole de que su padre había tenido un accidente y que lastimosamente falleció en el mismo lugar. Recordemos parte de lo que desoladamente, de lo triste, de lo llorosa que se encontraba Verónica Bobadilla, recordando todo lo que le habían dicho y sobre todo lo que escuchó que le dijo este vecino, que el conductor, el motivo por el cual el conductor arrolló sin piedad a su papá, porque este imbécil me rozó el retrovisor. Parte de la nota. Según los vecinos que fueron testigos, le dijeron, ¿qué te hiciste, Gerard? Le dijeron. Y él dijo, ese imbécil me rozó mi retrovisor. Quiere decir que por un retrovisor él a mi papá no le rompió el retrovisor, está completo. ¿Le rozó? Le rozó nada más, le rozó. Y quiere decir que por un rozón él va a venir a matarle a mi papá. Claro. Por un rozón, ¿por qué no se quedó y no habló con mi papá y le dijo, pagame nomás, pagame, llegar a un acuerdo? ¿Por qué matarle a mi papá? Porque lo que es un asesino, lo que es. Porque si no era mi papá, iba a ser otra persona. Por el retrovisor le mató a mi papá. Un retrovisor que bien que podía costarle 500, 600 mil guaraníes, no sé cuánto vale un retrovisor, menos que eso. Y una vida, ¿cuánto vale, Santiago? Una vida, ¿cuánto vale? La vida no tiene precio. El testimonio de Verónica, la hija del motociclista fallecido, don Pedro Juan Bobadilla Quiñones, de 47 años. El testigo, quien ya había hablado en cámara previamente en horas de la noche cuando nuestros compañeros estaban haciendo la cobertura, volvió a hablar también con Radio Monumental, ya más tranquilo, dando más detalles de lo que ocurría en esta trágica noche para esta familia. Mabel. Sí, el vecino Ramón Rojas, este testigo, digamos, porque gracias a su circuito cerrado que estamos observando en imágenes se pueden tener los detalles precisos de cómo se produjo este atropello por parte de este conductor de plataforma hacia la motocicleta. Como decían, circulaban por el mismo carril, no intentó desviar en ningún momento, no intentó disminuir la velocidad al momento del giro para finalmente embestirlo y luego terminar embistiendo la reja de esta vivienda. Ramón Rojas, les decía, el propietario de esta casa que tiene el circuito cerrado, volvió a hablar y se volvió a ratificar
en la contundencia de las palabras del conductor, que no dudó, digamos, en arrollar a don Pedro Juan Bobadilla Quiñones. Este joven de 20 años, como estamos viendo en imágenes, luego de atropellar a esta persona, sus pasajeros, porque él es conductor de plataforma, eran dos jóvenes, se retiran del lugar, pero este conductor queda en el sitio, pero no de manera tranquila, no de manera responsable, por lo menos en este momento, luego de perpetrar este hecho, sino estaba totalmente descontrolado, decía don Ramón Rojas. Volvemos a escuchar lo que decía esta mañana a Radio Monumental. Al percatarme de quién era, me acerqué, le pregunté qué pasó y me dijo lo que no recuerdo exactamente si fue el pelotudo o el imbécil, pero me dijo, me rompió el espejo. Esa es la frase que me dijo, ¿verdad? El pelotudo me rompió el espejo, o el imbécil me rompió el espejo. Utilizó eso, uno de esos términos utilizó. ¿Cómo lo viste? Porque ni siquiera estaba alcoholizado, o sea, era un tipo que estaba absolutamente consciente de lo que estaba haciendo, Ramón. Y realmente él estaba muy alterado, estaba muy molesto por lo ocurrido. Y él se mostraba en todo momento enojado, con una actitud muy alterada. Buscamos la manera de calmarle, de hacerle sentar en la vereda para que se tranquilice un poco, mientras los dos pasajeros adolescentes estaban llorando ahí en la vereda del susto que pasaron, ¿verdad? Los dos pasajeros, a quienes por cierto se los ve también en la cámara huyendo despavoridos, saliendo. Ese es el momento en el que se produce el choque y ahí salen los dos pasajeros del Volt, que después se quedan allá a unos metros a llorar desesperadamente porque también podían morir, Menchi. Así es, eso también contaba este señor Ramón Rojas, que fue el que vio exactamente todo a través de las cámaras del circuito cerrado de su domicilio. Yo lo escuché decir hoy que cuando escuchó el impacto tan fuerte, entonces lo primero que hizo fue empezar a mirar, o sea, después de auxiliar a la gente, empezar a mirar el circuito cerrado para ver exactamente cómo habían sucedido los hechos, y ahí también contó que estos dos jóvenes que iban de pasajeros estaban más que asustados, porque obviamente el impacto fue brutal y probablemente no hayan entendido lo que estaba pasando, ¿verdad? Totalmente. Y redondeando este caso lamentable, por cierto, tenemos que reiterar que la fiscala Gladys González resolvió imputar al hombre, al responsable, al joven de 20 años, por homicidio doloso, no culposo. Claro. Por lo general, cuando hay un accidente de tránsito, se habla de homicidio culposo porque no hay intención. Sin embargo, aquí, según la fiscala, hubo intención, y eso se nota claramente porque en ningún momento él disminuyó la marcha y, sobre todo, no demostró arrepentimiento. Por el contrario, él creyó que estaba haciendo justicia. Así es, era lamentable la actitud de este automovilista, y hay que decir que supongo que muchos de los que nos están viendo y muchos de los que estamos aquí en el canal en algún momento hemos sido víctimas de algún roce del espejo retrovisor. Entonces me parece importante hacer una reflexión sobre la templanza y la tranquilidad que uno tiene que mantener en todo momento para evitar una cuestión mucho más grave como es esta. Ahora estamos lamentando la pérdida de una vida humana, y un chico de 20 años que podría, si termina siendo culpable de esto después de todo el proceso judicial, que podría ir a la cárcel por al menos 30 años. 30 pero, o sea, años sería homicidio doloso. Se fundió la vida simplemente por no haber tenido la templanza, la calma, cuando se produce un incidente de esta naturaleza, de simplemente, bueno, tratar de ver si se puede conseguir conversar con la persona que protagonizó el incidente, y si no, paciencia, hacerte cargo como vos puedas, pero nunca producir la muerte de un ser humano por un roce de un espejo retrovisor. Es absurdo por donde se lo mire. Totalmente, porque perjudica a toda una familia. Sí. Imagínense, deja 3 hijos y varios nietos. Estamos hablando realmente de la destrucción de un hogar prácticamente por parte de este joven, que también termina destruyendo su propia vida si se va 30 años a la cárcel. Así es.